luces bajas, micro encendido, medianoche y todo en sigilo. Si estás ahí, quédate un rato, que esto empieza en modo clandestino. Hablamos claro, sin filtros ni guiones, de lo que pasa y de mil emociones. Risas, movidas, historias reales, de esas que nunca salen en los canales. Aquí no hay reglas, aquí se improvisa. Cada episodio te arranca una sonrisa. Si el mundo calla, nosotros no. Sube el volumen, que empieza el show. Nadie nos oye, pero seguimos aquí, contando todo lo que nadie se atreve a decir. Nadie nos oye, y eso nos da igual, porque el que nos escucha no nos va a olvidar. Mensajes llenan historias sin filtro, vidas cruzadas en este micro. Lo que tú piensas aquí se suelta, sin miedo a nada, sin puerta cerrada. Somos la voz de lo que se esconde, de lo que piensas pero no respondes. Si alguna vez te sentiste igual, este podcast es tu lugar. Y aunque digan que nadie está, siempre hay alguien al otro lado. Una risa aún me pasa igual, y ya no estás tan aislado. Nadie nos oye, esto sigue en pie. Somos ruido en la noche que no puedes esconder. Nadie nos oye, pero lo vas a ver, que cuando le des al play vas a volver. Si estás ahí, ya no estás solo. Esto es Nadie nos oye, o eso dicen todos. Bienvenidos a Nadie nos oye. Aquí estamos otra vez, en este podcast donde hablamos de la vida real, de lo que pasa, de lo que pensamos y de todas esas cosas que a veces parecen simples hasta que te paras un segundo a mirarlas de verdad. Y antes de empezar con el tema de hoy, os cuento una cosa. El episodio anterior, a día de hoy, que hoy estamos grabando el programa y estamos a lunes, lo han escuchado 3 o 4 personas. O sea que de momento el nombre del podcast se sigue respetando bastante bien. No voy a engañar a nadie, esto está arrancando. Va poco a poco, muy poco a poco. Pero también te digo una cosa, no me preocupa tanto ahora mismo el número, como seguir haciéndolo, seguir publicando, seguir mejorando, seguir cogiendo forma. Porque al final, si esto crece, va a crecer por insistencia, por identidad y por tiempo. Y otra cosa también, el episodio anterior tuvo fallos. No puse la sintonía al principio. Y además se coló una parte de esas entradas que hago cuando grabo por bloques. De decir el nombre de la sección, parar y luego seguir. O sea, por ejemplo, yo digo introducción y luego me pongo a grabar. Pues eso se me coló. O sea, perfección ninguna. Pero también te digo casi mejor así. Porque justo en el episodio anterior se hablaba de la perfección y nosotros lo demostramos con hechos. Aquí se viene a hacerlo de verdad, a aprender y a mejorar, no a parecer una máquina. Y hoy vamos con un tema que tiene bastante que ver con todo esto, porque cada vez hay cosas que nos cuestan más. Aunque parezcan simples, nos cuesta abrazar, nos cuesta decir lo que sentimos, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta llamar, nos cuesta ser cercanos sin sentirnos raros. Así que hoy vamos a hablar de eso. De por qué hay cosas tan humanas, tan básicas y tan normales que cada vez parecen más difíciles. Y además, quedaos hasta el final porque hoy cierro el episodio de una forma un poco distinta. Al final os voy a dejar una canción mía, como Chenan, que hoy además pega bastante con el espíritu de todo esto. Comenzamos. Bienvenidos a Nadie nos oye.
El podcast que no es un podcast es el secreto mejor guardado de tus oídos. Vamos con señales de vida. De momento, esta sección sigue bastante tranquila. No tenemos comentarios nuevos para leer hoy, pero no pasa nada. La sección sigue abierta, así que si estás al otro lado, si escuchas el podcast, si te apetece comentar algo, si hay un tema que te remueve, te hace gracia o te da ganas de responder, deja tu señal de vida, que aquí sí se lee y aquí sí se escucha. Tengo que decir que hay mensajes también de gracias y te escuchamos y que me escribís por privado. Todos esos mensajes los vamos a ir leyendo, los vamos a ir diciendo, os vamos a ir nombrando poco a poco. Y seguramente que durante esta semana va a haber más gente que va a comentar y eso lo iremos comentando en los próximos episodios de Señales de Vida. Entonces, estate atento y sigue dejando tus señales de vida. Y ahora vamos con el tema principal del podcast. Nos cuesta más de lo que parece. Yo creo que hay cosas que en teoría deberían ser sencillas, pero luego en la práctica nos cuestan muchísimo. Y eso da bastante que pensar. Porque a veces no son cosas enormes. No estamos hablando de grandes decisiones, ni de cambios radicales de vida. Estamos hablando de cosas pequeñas, muy pequeñas, y aún así nos cuestan un montón. Por ejemplo, abrazar. Parece una tontería, parece lo más natural del mundo, pero no siempre lo es. Hay gente a la que le sale solo y hay gente a la que le cuesta muchísimo. Y no porque no quiera, a veces es por vergüenza, a veces es por costumbre, a veces es que no has crecido en un ambiente así. Y te das cuenta de que hay gestos que parecen simples, pero arrastran muchas cosas detrás. Yo veo, por ejemplo, que los abrazos aquí en España se dan más entre los hombres. O sea, tú cuando ves a un amigo le das la mano y luego le das un abrazo. O sea, antes eso es cierto que se ha hecho de costumbre hace de un tiempo a esta parte, no hace mucho. Antes tú conocías a un amigo y le dabas la mano. O sea, tú veías a un amigo y le das la mano. A las mujeres, los hombres normalmente le dan 2 besos. Las mujeres entre ellas se dan 2 besos, no se abrazan. Los hombres, sin embargo, nos dábamos la mano y ahora como que nos abrazamos. O sea, bueno, nos abrazamos, nos damos ahí un mini abrazo, ¿no? Porque eso es un abrazo de unos segundos, ¿no? Y es cierto que a lo mejor en otros países no está eso de costumbre. O sea, igual que aquí en España es normal darse 2 besos cuando te presentas a alguien o cuando hace tiempo que no ves a alguien o cuando ves a alguien de nuevas. En otros sitios no. Es más, hay gente que le molesta que le den incluso 2 besos. Y aquí en España estamos acostumbrados a dar 2 besos. Hay otros sitios donde se da 1 o 3 o ninguno. Entonces, si tú quieres contarnos en comentarios qué es lo más normal en tu país de hacer cuando tú te presentas a alguien, cuando alguien te presenta a alguien, lo lógico es que tú le das la mano, o si es una mujer, si es una cosa muy formal, le das la mano. Si es un poco más no es tan formal, pues le das 2 besos, ¿no? ¿Y qué se hace en tu país? O si tú ves a un amigo, yo veo a un amigo y a lo mejor le das un abrazo, le das la mano, o a un familiar, y a las chicas le das 2 besos. Y eso es lo que estoy viendo. Pero que sí que es cierto que hay veces que como que nos incomoda muchas veces dar abrazo. Otra cosa que cuesta mucho, llamar. Llamar de verdad. No mandar un audio. No poner un mensaje rápido. Llamar. Y esto es curioso. Porque tenemos la facilidad de comunicarnos todo el rato. Pero muchas veces hacer una llamada parece un acontecimiento.
te llaman y piensas, ¿qué ha pasado? Como si una llamada ya llevara incorporado algo grave. Y eso también dice bastante. Porque algo tan cotidiano como oír la voz de alguien a veces ya nos parece demasiado. Y sí, es cierto que ahora nos estamos acostumbrando a mandar audios. Hay gente que te manda audios de 5 o 6 minutos y te manda 3 o 4 o 5 o 6 o 7 audios de 2 o 3 minutos que tú dices, para mandarme esos audios, pues si yo te estoy contestando al momento, llámame, ¿no? O en ese momento dices, alerta, alerta, ¿no sería mejor que me llamaras? Pero aunque tú le digas que es mejor que te llame, no te llaman. Dicen, es que no puedo. No puedo, pero me están mandando harto mensajes de audio de 2 o 3 minutos cada uno. No sé. Y luego lo de las llamadas, como yo, por ejemplo, sí que es cierto que me cuesta también llamar. O sea, yo no soy... Y no es que me cueste llamar, sino que yo a lo mejor estoy conversando, yo soy más de decir, nos llamamos, para estar así, mejor nos llamamos. Y es cierto que yo, por ejemplo, antiguamente, cuando no teníamos los teléfonos móviles, o cuando no cuando teníamos los teléfonos móviles, sino cuando no existía el WhatsApp, yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso, yo cogía y llamaba sin avisar. O sea, yo llamaba a Pepito, a Monganico, a quien fuera, y le llamaba sin avisar. Si me lo cogía bien y si no me lo cogía, pues nada, ¿no? Y yo creo que hoy en día, desde que están los WhatsApp, yo, por ejemplo, siempre llamo antes avisando. Salvo, por ejemplo, si tengo que llamar a mi hermana, a mi madre, o sea, algún familiar así muy cercano, a mis padres o a mis hermanos, ahí a lo mejor ahí no les pregunto, les llamo directamente. Pero si son amistades, por norma general, yo siempre antes de llamar pregunto. No sé por qué, porque a lo mejor pienso que están ocupados o que es un mal momento para llamar y entonces al final tengo esa costumbre. Hay gente, por ejemplo, a mí que me llama sin avisar, o sea, y me llama. Y bueno, pues hay gente para todo. Yo, como digo, soy de los que llamo, pero aviso antes. Pero es cierto que cada vez llamamos menos, cada vez utilizamos más los audios o los mensajes o los WhatsApp. Claro, como por ejemplo el otro día fue mi cumpleaños y realmente a mí todos los que me felicitaron fueron por mensaje. Por mensaje o algún audio. O sea, lo que es llamada, contado con los dedos de la mano y me sobran dedos seguramente. ¿Sabes? Los familiares y ya está. Pero mensajes mucho. Y luego también tendríamos que hablar otro día tendremos que hablar de los mensajes, de las felicitaciones de cumpleaños, de esas que... De eso tenemos que hablar luego en otro podcast, porque es muy curioso lo de las felicitaciones de cumpleaños. Pero bueno, estamos hablando del tema de las llamadas y bueno, pues eso, yo sé que cada vez nos cuesta más llamar por teléfono. Y luego hay otra forma que también es muy fuerte, que la gente no hace, y es decir lo que sientes. Eso sí que cuesta. O sea, decir te quiero, decir te echo de menos, decir me ha dolido esto, decir perdona, decir necesito que estés. Todo esto cuesta muchísimo más de lo que parece. Y muchas veces no porque no lo sintamos, sino porque no sabemos decirlo, o porque nos sentimos ridículos, o porque pensamos que nos vamos a exponer demasiado, o porque nos hemos acostumbrado a ir con una especie de coraza pequeña todo el rato. Y eso es cierto, o sea, somos muy... Yo lo que veo es que somos muy dados a decir te quiero por escrito. Igual volvemos a lo del tema de las llamadas y el te quiero o el te echo de menos lo decimos más escrito que mirándonos a los ojos. Nos cuesta más. Y es una pena, ¿no? Y pedir perdón también como que nos cuesta más, ¿no? A través de una pantalla somos más valientes en decir todas estas cosas. Pero luego cara a cara nos cuesta muchísimo. Y hay veces que es importante coger a las personas que quieres. Yo, por ejemplo, es que al final cuando tú estás delante de alguien como que te da vergüenza a lo mejor decirlo. Como que te haces más chiquitito, ¿no?
pero la verdad es que deberíamos de coger y decirnos más te quiero. Eso es cierto, empezando por mí. Porque sí, porque es importante coger a la gente y decir te quiero, pero decirlo de verdad. Y sobre todo a la gente importante. Porque luego también he visto yo mucho que las amistades estas que surgen nuevas, que duran tiempo, luego hay mucha gente que dice, ay, os quiero muchísimo, y luego sabes que no, porque al final también digo una cosa, si tú vas a decir te quiero, o vas a decir te echo de menos, o vas a decir perdona, o vas a decir necesito que estés, que sea de corazón, que no sea por decirlo, que no sea para apuntar un guión, ¿no? Entonces hay que decir las cosas con corazón. Y menos mensajes y más decirlo a la cara. Yo creo que una de las cosas que están pasando es que nos estamos haciendo un poco más torpes para la cercanía. No necesariamente más fríos por dentro, pero sí más torpes para expresarlo. Y eso se nota. Nos hablamos mucho, pero no siempre estamos cerca. Estamos conectados todo el rato, pero no siempre disponibles de verdad. Nos vemos, nos seguimos, nos respondemos, pero no siempre estamos presentes. Y eso genera una sensación rara, porque todo parece estar en marcha, pero muchas veces falta profundidad, falta tiempo, falta mirada, falta calma. Y de ahí viene también que cosas tan normales como un abrazo, una llamada o una conversación sincera, de repente parezcan casi raras. Es cierto que antes íbamos a ver a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Ahora no. Ahora es todo por mensaje de WhatsApp. Ahora estamos hartos de mandar mensajes y audios de WhatsApp. Porque llamadas ya incluso tampoco. O sea, ya no nos llamamos. Como he dicho antes, nos mandamos 500 mensajes de audio en vez de llamarnos, que es más fácil y más cómodo, yo creo, para la otra persona y para ti mismo. Pero ahora no, ahora todo es WhatsApp. Pero antes te ibas a casa del vecino, a casa del familiar, a casa de quien fuera. O sea, íbamos y nos veíamos y quedábamos y tomábamos un café. Ahora, sí, vamos a quedar a tomar un café, sí, algún día de estos. Y al final nunca quedas. Y esto, la verdad, es que yo creo que nos pasa a todos, incluyéndome a mí. Y también pasa otra cosa, que muchas veces queremos cercanía, pero no queremos incomodidad. Queremos conexión, pero sin exponernos demasiado. Queremos que alguien nos entienda, pero sin tener que explicarnos mucho. Y claro, así es difícil, porque la cercanía de verdad a veces implica incomodarse un poco, implica parar, implica escuchar, implica aguantar silencios, implica decir cosas que no siempre te salen fáciles. Y quizás nos hemos acostumbrado demasiado a lo rápido, y por eso lo humano, cuando va más despacio, ya nos cuesta. Y aquí está la parte importante. No creo que hoy necesitemos menos cariño. Al revés. Yo creo que mucha gente necesita muchísimo afecto, muchísima cercanía y mucha más presencia real de lo que reconoce. Lo que pasa es que no siempre sabemos darlo, ni pedirlo. Y entonces nos pasa una cosa un poco triste. Que a veces vamos escasos de cosas que son muy básicas. Un abrazo de verdad, una conversación tranquila, un gesto sincero, una presencia que no vaya corriendo. Y lo peor es que como no se ve, parece que no falta, pero sí falta, y se nota. Se nota en el cansancio, en la saturación, en la soledad, y en esa sensación de ir tirando todo el rato. Y es así, o sea, ¿a quién no le gusta recibir una llamada de esa persona que quieres, o de ese amigo, o de ese familiar? ¿Y a quién no le gusta que suene el timbre de su casa y tener visita a unas horas normales? También hay que decirlo, no unas horas
que sean inapropiadas, por decirlo así. Pero incluso así, da igual, ¿no? A mí, por ejemplo, hace un par de años, una amiga mía y un amigo vinieron de sorpresa. Llegaron a las 11 de la noche, el día de mi cumpleaños, a traerme una tarta. Vinieron de Madrid. Vinieron, se tomaron la tarta y se fueron. O sea, fue un viaje express exclusivamente a traerme una tarta. Pues esas cosas son las que se te quedan marcadas para siempre, por ejemplo, ¿no? Y nos pasa eso, o sea, no, en los cumpleaños, o sea, al final todo por WhatsApp. Incluso hay gente que te felicita solo para tu cumpleaños, que esas conversaciones también dices tú, ¿y esto? Pero bueno, la gente importante es la que te gusta, que esté ahí, ¿no? Y claro, también tenemos que ser lo que queremos que nos hagan, también tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que ir a hacer esas llamadas, hacer esas visitas, y al final todos, yo creo que todos, o la gran mayoría, estamos en ese nivel, ¿no? De que nos mandamos mensajes, ya no nos visitamos, ya no quedamos. Todo muy frío, ¿no? Todo por el universo verde, ¿no? Por el universo WhatsApp. Y a veces una visita o una llamada te alegra el día. Sí que vamos todos con estrés, es que tenemos estrés, que el trabajo, los niños. Pero bueno, antes también lo teníamos, pero antes teníamos tiempo. Ahora nos entretenemos mucho en ver series, en ver películas, en estar con el jueguecito del móvil. Escuchando el podcast puedes hacer todas esas cosas, ¿eh? Esto no te quita para escuchar el podcast. Pero mientras que vas de tu casa al vecino o al amigo o al familiar, pues en el trayecto puedes ir escuchando el podcast de Nadie Nos Oye. Y cuando estés tranquilo, pues comentas. Pero vamos, volviendo al tema, ¿a quién no le gusta eso? Yo creo que una llamada, una visita, quedamos a las 5 a tomar un café, eso yo creo que a todo el mundo le alegra. Y yo creo que muchas veces no nos faltan grandes soluciones, nos faltan cosas pequeñas bien hechas. Alguien que te pregunte de verdad, alguien que se quede un poco más, alguien que no vaya tan rápido. Y a veces eso vale mucho más que 1000 cosas más aparatosas. Y por cierto, luego, al final del episodio, os voy a dejar una canción mía, creación de Chenan. No lo haré siempre, pero hoy sí me apetecía cerrar así. Y ahora vamos con Hoy Hablamos de. La noticia de esta semana habla justo de algo que encaja perfectamente con el tema de hoy. Según la información publicada por AS, un estudio liderado por Chelsea E. Roney señala que un abrazo puede activar el sistema nervioso parasimpático, favorecer la liberación de oxitocina y reducir el exceso de cortisol. Y para que estos efectos se den de forma clara, el abrazo debería durar al menos 20 segundos. Habéis oído bien, 20 segundos. El artículo añade que el trabajo quiso ir más allá de estudios anteriores, que solían centrarse en parejas románticas y en entornos de laboratorio. O sea, que un abrazo bueno no es simplemente un gesto bonito, también tiene efectos reales en el cuerpo. Calma, confianza, menos estrés. Y a mí esto me parece muy fuerte, pero también muy lógico. Porque al final el cuerpo también necesita sentirse seguro. Y un abrazo, cuando es de verdad, te baja un poco del ruido, te coloca, te dice sin palabras, estoy aquí. Ahora bien, vamos a lo interesante. 20 segundos abrazando a alguien no es poco. No es ese abrazo rápido de saludo, no es el medio gesto. 20 segundos ya es un abrazo de verdad. Uno de esos en los que ya tienes que quedarte. Y claro,
ahí es donde entra lo bueno del tema de hoy, porque mucha gente no aguanta eso, o no le sale, o le incomoda. Y eso también dice mucho de cómo estamos. Yo creo que a partir de hoy, que has escuchado tú este podcast, o los poquitos que hemos escuchado este podcast, sobre todo cuando a lo mejor me veáis a mí, me vais a abrazar de 20 segundos. Entonces al final, el beneficio de este podcast va a ser para nosotros, los que escuchamos Nadie nos oye, porque nos vamos a acordar de esto y nos vamos a abrazar 20 segundos y no nos va a dar vergüenza, no nos va a incomodar. Porque es cierto que si tú mañana a un amigo o a un familiar incluso le abrazas durante 20 segundos, se va a quedar un poco como ¿qué pasa aquí? Porque es cierto que cuando nos saludamos nos damos abrazos de 1 segundo, 2, y cuando nos abrazamos con alguien, o sea, cuando nos juntamos con alguien que a lo mejor sí que tenemos un abrazo de más de 1 segundo, 2, a lo mejor son 5 segundos o 6 segundos. Porque parece que 20 segundos es rápido, pero si tú te paras a pensar y a contar, 20 segundos es mucho tiempo. O sea, tú cuando mañana o luego después de escuchar este podcast te encuentres con alguien al que abrazas, empieza a contar. Y ahora es como, no le des 20 segundos de abrazo. Tú hazle un abrazo normal, como siempre lo dais. Y ya verás cómo son 5 o 6 segundos, máximo. Yo creo que más no. Cuando suceda esto, luego dile, espérate un momento que ahora te voy a dar un abrazo de verdad. Y le das un abrazo de 20 segundos. Y luego en los comentarios me lo vas a poner. Me vas a poner cómo te sientes. Si es verdad todo esto que te estoy diciendo. Si te sientes mejor. Y le comentas ya de paso al que le has abrazado o a la que le has abrazado por qué lo haces. Y así ella a lo mejor o él lo entenderá y lo hará. Y al final estaremos en una sociedad que nos abrazamos 20 segundos gracias a un podcast donde nadie nos oye, que se llama Nadie nos oye. Y a mí esta noticia me gusta por una razón. Porque demuestra que hay gestos muy simples que seguimos necesitando más de lo que parecen. Y también porque dice mucho del tipo de vida que llevamos. Si una cosa tan sencilla como un abrazo puede ayudarte a bajar estrés, igual es que vamos más tensos de lo que creemos. Igual nos falta más contacto real del que reconocemos. Igual necesitamos más humanidad de proximidad y menos piloto automático. Y ahí está la pregunta buena. ¿Nos está costando demasiado algo tan básico como abrazar? Y os quiero contar otra cosa que me hace bastante ilusión. Tengo intención de empezar a hacer entrevistas en el podcast. Pero no entrevistas a famosos. No busco gente conocida. No busco nombres grandes. Busco historias. Quiero entrevistar a gente normal, a gente real, a gente que escucha el podcast, a amigos, a conocidos, a personas que aunque no sean famosas, tengan algo que contar. Porque muchas veces la gente más interesante no es la más conocida. Así que si escuchas Nadie nos oye y te apetece que te entreviste, ponte en contacto conmigo. No hace falta ser famoso, no hace falta tener seguidores, no hace falta nada raro, solo tener ganas de hablar. Y lo mismo te digo otra cosa. Si además de una entrevista te apetece que te haga una canción personalizada, también quiero abrir esa puerta. Porque otra idea que tengo es crear canciones para la gente que escucha el podcast. Canciones hechas con sus historias, con su idea, con su momento. Así que si quieres que te entreviste o incluso que te haga una canción, ponte en contacto conmigo. Aquí no busco famosos, busco historias. Porque sí, porque escuchando podcasts siempre entrevistan a gente famosa. Siempre. O sea, incluso cuando son gente anónima son muy famosos. O son famosos en su ámbito, aunque nosotros no los conozcamos, pero son famosos en ese ámbito, ¿no? Entonces yo
pensé en hacer un podcast exclusivo de hacer entrevistas con el canal de Chen and Chef, que se iba a llamar En el Sofá. Luego pensé, para hacer una entrevista en el sofá, ¿no? Como los programas estos que hacen entrevistas en el sofá, un poco imitando. Luego pensé en hacer unas entrevistas en casa, como en casa o por casa, en pijama. Pero esas entrevistas eran con vídeo. Y como de momento nadie nos oye, es solo audio, las entrevistas serán solo audio, no nos vamos a ver. Entonces, mi intención es entrevistar a gente, a ti que nos estás escuchando, si te apetece. Y las entrevistas son un poco, pues, contarnos vuestra vida, vuestra historia. O sea, empezaré a preguntar de dónde soy, desde los orígenes vuestros hasta lo de ahora. Y según vaya siendo la entrevista, pues iremos preguntando sobre los temas que vayan surgiendo o incluso debatimos sobre los temas, ¿no? Si por ejemplo, tienes problemas con tu pareja, pues yo sí te puedo dar algún consejo o puedo opinar, pues opinaremos o lo que sea. Incluso no tienen que ser preguntas sobre lo que ocurra en ese momento. También si surge, pues oye, pues yo trabajo en tal sitio, o si tienes una pequeña empresa, pues a lo mejor podemos hablar de esa empresa, cómo surgió. Hacemos publicidad de tu empresa. Para los 3 oyentes que nos escuchan. No, que somos más de 3, ¿eh? Muchas gracias a los que están por ahí por escuchar. Y eso es un poco la idea que yo tengo de hacer en Nadie nos oye. Por supuesto que el programa serán normales, los programas como que estás escuchando se seguirán emitiendo. Bueno, yo lo publico los domingos, pero tú puedes escucharlo en cualquier momento de la semana, o en cualquier momento del año, o en cualquier momento. Y las entrevistas, lo más seguro que las publicaría a lo mejor los miércoles. Y no serían todos los miércoles. Sería, si yo tengo de repente una entrevista, pues un miércoles, pues publicamos una entrevista. Y bueno, pues así no hace falta que en las entrevistas, no hace falta, si no quieres decir tu nombre o si quieres ser un poco anónimo, como aquí no nos vemos, puede ser anónimo. Quien te conozca la voz, eso sí, que a lo mejor te va a conocer por la voz. Pero vamos, que no hace falta que si te llamas Pedro Jiménez, que te llamamos Pedro Jiménez. Si te queremos llamar Pachi, pues te llamaremos Pachi. Y luego, por haber accedido como premio, uno de los premios que quiero hacer, aparte de que, por ejemplo, si tú tienes una pequeña empresa, pues estamos hablando de tu empresa, pues vamos a hablar de tu empresa por aquí. Uno de los premios que quiero hacer, de momento, que a lo mejor luego hay más premios, porque seguiremos con el programa y vais a ver que hay otras novedades en el programa. Pero vamos, uno de los premios o de la gratitud que te puedo dar por haber accedido a entrevistarte es que yo te voy a hacer una canción. Voy a hacer una canción para ti, dedicada a ti. Con lo que tú me cuentes, pues haremos una canción. Y así tendrás una canción para ti, exclusiva para ti. O si quieres que te hagamos una canción de lo que quieras, solo por entrevistarte, te haremos una canción. Y esa canción estará en todas las plataformas de audio. Tú pondrás Spotify y se te llama Pepito Jiménez. Y tu canción quieres que le llamamos Pepito Jiménez porque va a ser personalizada con tus gustos o con lo que tú quieras. Si tú buscas Pepito Jiménez, escucharás Pepito Jiménez. Y cuando estés en tu casa, incluso a lo mejor te vas a una discoteca y se oye la canción de Pepito Jiménez. Quién sabe, a lo mejor nos hacemos hasta famosos y virales con tus canciones. Y entonces, bueno, pues eso es la idea que yo tengo de las entrevistas. Entonces, esto es muy sencillo y es una llamada. Podemos hacer la entrevista en persona o si estás lejos podemos hacer la entrevista por una llamada, ¿no? Hay que tener una buena calidad de audio, por supuesto, para que la gente que nos escuche bien. Pero que al final esto hay que dejarse las vergüenzas a un lado, participar, que es bonito, que no comemos a nadie. Y ya sabes, si quieres participar, si quieres que te entreviste, si quieres una canción para ti en Nadie nos oye, pues ponte en contacto conmigo. Y otra novedad más. A partir de ahora,
Nadie nos oye va a estar patrocinado por Chenan 3D. Bravo, gracias. Que al final también forma parte de lo que hago. Así que desde este episodio, en cada programa voy a dedicar un pequeño espacio a enseñar o comentar una pieza en 3D. Y esta parte se va a llamar la pieza de la semana. Quiere decir que, claro, tú estás escuchando el podcast en Spotify y no vas a ver la pieza. Pero lo que voy a hacer es que la pieza la pondré en una foto en la miniatura de la carátula. Y luego, si tú te vas a TikTok, sobre todo a Instagram, y buscas Chenan 3D y me sigues en Chenan 3D, ¿cuántos seguimientos tenéis que hacer, la Virgen? Bueno, si tú te vas a Chenan 3D en TikTok o en Instagram, ahí vas a ver la pieza de la semana. Porque la pongo ahí, la publicito por si la quieres comprar o si quieres comprar otras cosas de Chenan 3D. Y yo pongo una pieza de unos colores, pero también hay muchos colores. Tú puedes decirme, quiero este color, quiero este otro color. Y entonces tú en Chenan 3D puedes pedir lo que tú quieras. Y también digo una novedad que nadie lo sabe. Nadie nos oye y nadie lo sabe. Si hay un grupo, bueno, he creado un grupo, no sé cómo se llama, un grupo esto de difusión de WhatsApp, creo que se llama, donde está lo de donde ves las historias, pues ahí abajo te salen grupos. Pues he creado uno de Nadie nos oye y ahí voy a poner también la foto de la pieza de la semana, ¿vale? Y la de esta semana es un almanaque de escritorio con un diseño rojo y amarillo muy llamativo, con un aire retro que queda genial en una mesa, en una estantería o en una zona de trabajo. Me gusta porque es de esas piezas que no solo decoran, también tienen presencia. Te llama la vista, tiene color, tiene personalidad. Y además tiene ese punto de objeto útil y decorativo a la vez, que queda muy bien en cualquier rincón. Yo lo tengo aquí al lado de mi escritorio donde grabo los podcasts y queda de maravilla. Así que poco a poco iré enseñando más cosas de Chenan 3D. Por aquí, por Nadie nos oye. Y ya de paso, os digo también otra cosa importante. Si alguien quiere anunciarse en el podcast, patrocinar un episodio, colaborar o mover su marca, su producto o su proyecto por aquí, que se ponga en contacto conmigo. Porque igual que quiero dar voz a gente real, también quiero abrir este espacio a colaboraciones que encajen con el espíritu del podcast. Y antes de irme, una última cosa. Hoy quiero cerrar el episodio de una forma un poco distinta. De vez en cuando voy a dejar por aquí también canciones mías, como Chenan, porque al final también forma parte de lo que hago y de todo este universo. La de hoy es Sal en la piel. Me apetecía cerrar con ella porque tiene ese punto de sensación, de piel, de recuerdo y de dejarte un poco flotando al final. Es una canción con aire de verano, de cuerpo, de memoria y de atmósfera. No lo voy a hacer siempre, pero hoy sí me apetecía terminar así. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hoy hemos hablado de cómo cada vez nos cuestan más cosas que deberían ser simples. Un abrazo, una llamada, decir lo que sentimos, mostrar cercanía sin sentirnos raros. Hemos abierto también nuevas puertas para el podcast. Entrevistas a gente real. Canciones para oyentes. Patrocinio de Chenan 3D. Y la pieza de la semana. Así que si estás al otro lado, comenta, escribe, ponte en contacto. Si quieres que te entreviste, me escribes. Si quieres una canción, me escribes. Si quieres anunciarte o patrocinar, me escribes. Y si simplemente escuchas esto y te apetece dejar una señal de vida,
también. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Y gracias por hacer que poco a poco esto tenga sentido. Esto es Nadie nos oye, pero cada vez un poco menos. Y ahora sí, os dejo con Sale la piel de Chenan. Nos escuchamos en el próximo susurro. Cierra tus oídos. Aquí termina. Nadie nos oye. Nos escuchamos en el próximo susurro. La noche cayó despacio. La arena guarda el calor. Tu mirada pide verano. Mi cintura pide canción. Voy caminando lenta sobre el paseo. Brisa en el pelo, fuego en los dedos. Tú me miras como si ya supieras que esta noche no tiene freno. Suena la música desde algún bar, risa flotando cerca del mar. Yo con mi vestido jugando con el viento, tú acercándote sin preguntar. Y yo te digo ven, pero sin prisa, que lo bueno se saborea cuando se roza y no se pisa. Baila pegado sin decir nada, que la luna está mirando y yo me siento mala. Dame ese paso que me desarma, tú me subes la temperatura con una sonrisa descarada. Sale en la piel, fuego en la boca, bésame lento que la noche es corta. Sol, arena, ritmo que provoca, mueve mi cuerpo, no me sueltes ahora. Sale en la piel, fuego en la pintura, tú me aceleras con esa locura. Todo el verano quiero repetir, tu mano en mi mano, bailando así. Tengo la risa un poco peligrosa, la voz bajita, dulce y arenosa. Te digo al oído cosas pequeñas y tú te acercas como si te hipnotiza. La calle vibra, sudor y neón, vaso con hielo, besos al sol. Nadie pregunta qué va a pasar mañana, si esta noche ya suena mejor. Tú con tus ganas, yo con las mías, entre las palmas y las miradas se nos escapa la luz del día. Baila pegado sin decir nada, que la luna está mirando y yo me siento mala. Dame ese paso que me desarma, tú me subes la temperatura con una sonrisa descarada. Sale en la piel, fuego en la boca, bésame lento que la noche es corta. Sol, arena, ritmo que provoca, mueve mi cuerpo, no me sueltes ahora. Sale en la piel, fuego en la cintura, tú me aceleras con esa locura. Todo el verano quiero repetir, tu mano en mi mano, bailando así. Y si amanece, ¿qué más nos da? Si el cielo arde sobre el mar, yo quiero verano de ese que deja huella, de besos con brillo de noche sin puerta. Tócame el alma con la llama del aire, que yo te bailo cerca hasta que nadie nos separe. Sale en la piel, fuego en la boca, bésame lento que la noche es corta. Sol, arena, ritmo que provoca, mueve mi cuerpo, no me sueltes ahora. Sale en la piel, fuego en la cintura, tú me aceleras con esa locura. Todo el verano quiero repetir, tu mano en mi mano, bailando así. Sale en la piel, quédate aquí, bailando en mí. Luces bajas, micro encendido, medianoche y todo en sigilo. Si estás ahí, quédate un rato, que esto empieza en modo clandestino. Hablamos claro, sin filtros ni guiones,
de lo que pasa y de mil emociones, risas, movidas, historias reales, de esas que nunca salen en los canales. Aquí no hay reglas, aquí se improvisa. Cada episodio te arranca una sonrisa. Si el mundo calla, nosotros no. Sube el volumen que empieza el show. Nadie nos oye, pero seguimos aquí, contando todo lo que nadie se atreve a decir. Nadie nos oye, y eso nos da igual, porque el que nos escucha no nos va a olvidar. Mensajes llenan historias sin filtro, vidas cruzadas en este micro. Lo que tú piensas aquí se suelta, sin miedo a nada, sin puerta cerrada. Somos la voz de lo que se esconde, de lo que piensas pero no respondes. Si alguna vez te sentiste igual, este podcast es tu lugar. Y aunque digan que nadie está, siempre hay alguien al otro lado. Una risa aún me pasa igual, y ya no estás tan aislado. Nadie nos oye, esto sigue en pie. Somos ruido en la noche que no puedes esconder. Nadie nos oye, pero lo vas a ver, que cuando le des al play vas a volver. Si estás ahí, ya no estás solo. Esto es Nadie nos oye, o eso dicen todos.